ahora sí. Bueno, vamos entonces con el resumen del curso. ¿Por qué les hago un resumen del curso? Porque me interesa que de este curso ustedes partan con algunos conceptos claros y por lo menos sepan claramente qué fue lo que estuvimos trabajando o alrededor de qué fue de lo que estuvimos orbitando todo el tiempo. Pues bueno, este es el curso de Sistemas Políticos 2. Como les había expresado cuando recién empezaban las clases, nos dieron un programa que utilizaba la metodología de los sistemas políticos, que es una metodología que no tiene que ver con el análisis constitucional y que es una metodología funcionalista, que no es crítica, digamos, de los sistemas políticos, sino que solo los describe. Pero bueno, tomando en cuenta todo eso, pasamos a leer un documento que ustedes tuvieron en un principio, donde se citaba a algunos politólogos como Maurice Duverger, por ejemplo, o a Easton, ¿verdad?, con el análisis de los sistemas. Y a partir de eso, quedábamos en este tema, ¿verdad?, que era, eh, ¿qué fue lo que vimos al principio? Pues vimos la parte de la teoría de los sistemas. Ustedes lo recordarán, ¿verdad?, que hasta un examen yo les pedía que dibujara cómo funciona el sistema guatemalteco, ¿no? Entonces ustedes podían verlo ahí. Y por otro lado, no íbamos a ver el análisis constitucional como tal, porque ese había sido el análisis tradicional para el análisis de los sistemas políticos, ni el análisis de los grupos políticos, es decir, las luchas de poder o grupos de presión o de fuerza, sino que íbamos a ver el análisis de los sistemas políticos. Eso representaba que íbamos a ver la realidad política y a la sociedad política con la lógica esta que está aquí, ¿verdad? Esta de las inputs, de las outputs, la retroalimentación y más o menos cómo funciona. Pues el autor que hizo este tema de los sistemas políticos empezó a seleccionar a los sistemas políticos. Entonces ponía una división, una subdivisión, donde expresaba que los sistemas democráticos daban como resultado los sistemas presidencialistas, parlamentaristas y mixtos, ¿no? O sea, son sistemas que son semipresidenciales, semiparlamentarios. Aquí hay unas gráficas, esta es una gráfica argentina, ¿verdad?, donde es una crítica al régimen presidencial, ¿verdad?, donde dicen que solo el ejecutivo, solo el caudillo, solo este personaje va a alimentarse del poder. Mientras que un régimen parlamentario se supone que las cuestiones van a ser más equitativas, ¿no? Es decir, todos van a recibir una tajada de pase, pero esto queda distribuido también entre la clase política. Y por otro lado estaban también los sistemas no democráticos. Están los totalitarismos, ¿no?, que aquí podemos ver a Mussolini, a Stalin, a Hitler y a Franco, ¿verdad? Y las dictaduras militaristas y autoritarias, como en América Latina se vivió durante casi todo el siglo XX. Y en algunos países todavía se viven con algunas dictaduras en el siglo XXI. ¿Qué es lo que hace una dictadura? ¿Qué es lo que hace que una dictadura sea una dictadura? Bueno, es el mantenimiento en el poder, es decir, las personas que se alteran la constitución de los países para quedarse en el poder durante más tiempo del establecido. Van en contra de la lógica de la no reelección, digamos. Rompen con esta dinámica y se quedan en el poder por más tiempo el que tienen que estar. Un caso que vimos en clases, el de Fulgencio Batista, por ejemplo, en Cuba, que altera la constitución cubana de 1930, 1940, perdón, y se queda en el poder, ¿verdad? Ya llevaba más de 3 mandatos en el poder cuando entra la revolución socialista, ¿verdad? Con Castro y con el Che Guevara y con todos ellos. Entonces, una dictadura es eso, ¿verdad? Cuando un mandatario rompe con el principio de la alternabilidad en el poder, ahí empiezan los problemas y empieza a ser una dictadura. Los medios, como los hace, son o militaristas, ¿verdad?, que es con el ejército, con las Fuerzas Armadas, o de manera autoritaria, es decir, un civil que llega y que utiliza todos los recursos para quedarse en el poder. ¿Hemos vivido en alguna dictadura ahora en el periodo democrático en Guatemala? Técnicamente no, porque no hay ningún, más bien ha pasado que se han ido antes de tiempo, pero ninguno de estos ha roto el principio constitucional de la no reelección. Ríos Montt lo intentó hacer en algún momento con una alteración de la Constitución y participó en las elecciones. Si hubiese quedado, ahí podríamos hablar de una dictadura, porque él ya había estado en el poder, no estaba cumpliendo con el principio de alternabilidad. Los cambios históricos del sistema también fue otra cosa que vimos, que las monarquías pasan de ser monarquías a ser repúblicas. ¿Qué significa la monarquía y la república? Pues la república es la res pública, la división de poderes es el Estado moderno, y la monarquía es la manera en que estaba cifrado el poder
antes del siglo XX en la mayoría de países. Hay algunos países que todavía mantienen a las monarquías, pero solo simbólicamente. Hablamos de Inglaterra, hablamos de Suecia, hablamos de Noruega, España, que mantienen a estas figuras del poder heredadas de un periodo anterior. Y por otro lado, algo que también vimos al final del curso es el traspaso de las colonias hacia las repúblicas, como el caso, por ejemplo, de Cuba, pero también de la mayoría de países en América Latina como neocolonias. ¿Neocolonias de qué nuevo imperio? De Estados Unidos. Otro tema que trabajamos bastante al principio y que engloba mucho de lo que vimos en la clase es el constitucionalismo social, que se resume como la entrada de los derechos económicos, sociales y culturales a la formulación de las constituciones en los países. Pero para que se diera esto tendría que existir un movimiento proletario, campesino, una fuerza política movilizada por los intelectuales del momento. En este sentido era como algo bicéfalo, ¿no? Por un lado, lo proletario y por otro lado, la intelectualidad. ¿Qué hacían ellos? Era mover a los estados que estaban siendo dictaduras desde hacía muchísimo tiempo o monarquías hacia el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta es la gran división de los derechos. Se supone que los derechos humanos o los derechos constitucionales están divididos en civiles y políticos, que son lo que todos creemos que es derecho, y los derechos económicos, sociales y culturales, lo que muy pocos sabemos que son derechos, porque son los derechos más amplios, los que se cumplen progresivamente, los que requieren de un fuerte trabajo por parte del Estado y de voluntad del Estado para hacerlo. Pues por primera vez estos derechos entran al constitucionalismo. Aquí encontramos que la primera movilización de los derechos sociales y culturales, económicos, a una constitución se da en México, en la Constitución Mexicana de 1917, que parte de la Revolución Mexicana de 1910, con aquellas movilizaciones que ustedes ya descubrieron y recordarán, ¿verdad? De todo lo que estuvimos viendo al principio del curso, con el plan de Ayala, como los zapatistas querían tierra, el fin de las tierras ejidales y al final no se manifestó. Pero en esas constituciones ya se establece también el principio de la no reelección y del cumplimiento del derecho a la educación, a la salud y a otras cosas que anteriormente no se hablaban. Y en Europa el principal punto del constitucionalismo social se da con la República de Weimar, ¿no? Y la primera constitución posterior a la Primera Guerra Mundial, que después de un tiempo fue socavada por el nacionalsocialismo y por el totalitarismo. Aquí les pegué un afiche de un seminario que hubo en México donde celebraban, ¿verdad? En 1917, la formulación de la Constitución mexicana en Querétaro y lo encontraban el paralelo en Weimar en 1919. En México existe como cierto orgullo por la Revolución Mexicana y como todos estos derechos sociales entraron a las constituciones y al mundo moderno a pesar de ser un país del tercer mundo, ¿no? Subdesarrollado. Pero la idea es que también hubo una fuerza campesina que movilizó toda esta construcción social y de jurídica para tratar de implantarla en la constitución del país. Como ustedes recordarán, ¿verdad? Eso no fue tal avance como se pretendía, pero al menos en términos de lo escrito, pues ya quedó registrado en la Constitución. En Weimar también pues, sucede lo mismo, ¿no? Se registra en lo escrito, pero pasa algo después que trunca todo este tipo de proceso. ¿Cuál era el orden de las revoluciones? Entonces aquí fue cuando entramos ya a la otra parte, ¿no? El constitucionalismo social, por un lado, evidenciaba que existía una fuerza proletaria, una fuerza revolucionaria que estaba transformando las cosas. Y paralelo, en Europa, en Rusia, los bolcheviques llegan al poder. En México empieza la revolución en 1910 con toda esta revuelta campesina y en Rusia el movimiento revolucionario de los bolcheviques logra llegar al poder después del vacío que queda en el zarismo posterior a la Primera Guerra Mundial. En México ponen fin al porfiriato, que era la dictadura de Porfirio Díaz, que ustedes recordarán que se encargó de modernizar al país en términos económicos, pero no en términos políticos ni sociales, y significó el hecho que la dictadura de Porfirio Díaz convocara a toda esa gran masa proletaria a modernizar al país, el surgimiento también del proletariado industrial mexicano y de los campesinos en México. Es decir, la tecnología le jugó un doble
doble juego, por así decirlo, a Porfirio Díaz, porque por un lado modernizó al país, pero la fuerza que la moderniza se transforma después en quienes llegarán a ponerle punto final a su estadía en el poder. En Rusia, pues también fue una lógica diferente, y los bolcheviques llegan y crean una constitución muy clara en términos del constitucionalismo social, pero también muy clara en términos del castigo que iban a ejercerle y el soslayamiento, por así decirlo, de la clase eh, de la élite, es decir, de la burguesía, del clero, de los militares simpatizantes del régimen y de los funcionarios simpatizantes del régimen anterior, es decir, del zarismo. Los bolcheviques llegan con mucha claridad en esos términos y lo establecen en su constitución. Es decir, aquí hay una clase que va a estar sobre la otra. Se instaura la dictadura del proletariado. Y hay un tema que también es muy importante para ustedes y que lo vamos a estar viendo recurrentemente en todos los regímenes socialistas, los sistemas socialistas en el mundo, que es la democracia centralizada. Esto sí me interesa que se lo memoricen. ¿Qué es la democracia centralizada? Son los regímenes de partido único. ¿Qué era la democracia centralizada? Y era algo que les explicaba también al principio de las clases. Es un eufemismo, ¿no? Para la dictadura del proletariado, porque dice que es democracia, pero en realidad no es democracia. Hay una clase, hay varias clases que están siendo soslayadas en este proceso. Preguntaban también los bolcheviques, y esa es la otra lógica. Dicen, bueno, si nosotros los soslayamos a ellos de hecho y lo hacemos con todo el rigor de la ley, lo hacemos porque también ellos nos han excluido a nosotros del desarrollo históricamente, como proletarios, nos han expropiado, y ahí ya viene pues, toda la teoría marxista, que vamos a ver más adelante en el curso de Teoría Política 3, creo que yo se los voy a estar impartiendo también, donde ustedes van a ver que la teoría marxista construye una explicación de la historia en la que la fuerza motora de toda la humanidad ha sido la lucha de clases y también la explotación de una clase sobre otra, es decir, la dicotomía entre dominantes y dominados. Pero bueno, esa es la explicación marxista, ¿no? Entonces, la democracia centralizada tenía como justificación esa visión. La democracia centralizada, entonces, el régimen de partido único que pretende ser democrático. En Cuba se estableció algo así, también se estableció la democracia centralizada, aunque lo hicieron patente con la Constitución de 1976. Bueno, y aquí viene la República de Weimar, ¿no? Que era el intento más avanzado en términos de la ingeniería del constitucionalismo social en Europa y en el mundo. Sin embargo, hubo condiciones que hacían que Alemania no fuera un país que estaba preparado para caminar en esos derroteros, ¿no? Por un lado, en el Tratado de Versalles las condiciones fueron desastrosas para Alemania. También el mundo entraba en una recesión grave en ese momento. Y por otro lado, había el faro, por así decirlo, revolucionario que significó la revolución bolchevique para todos los movimientos marxistas en el mundo y en Europa, también generaba este tipo de tensión en Alemania. Surge la Liga Espartaquista, liderada por Rosa Luxemburgo, y esa historia pues ustedes la sabrán mejor que yo. Como los marxistas trataban también de entrar al Congreso en Alemania y cómo finalmente la socialdemocracia se transforma en el discurso permitido y tolerado por la sociedad alemana para continuar en el poder. La Constitución de Weimar pues tiene un fuerte contenido democrático y social, estaba muy adelantada para su época, hasta ahora pues todavía sigue de referencia para muchas de las constituciones en términos de la libre determinación, en términos de los derechos sociales y culturales, pero no tomaba en cuenta también que Alemania era un país que recién estaba saliendo de la lógica imperial. Es decir, habían perdido en la Primera Guerra Mundial y todavía estaban pensando en lo que venía posteriormente, un avance imperial y no como una forma de ceder el poder y transformarse en algo que no eran. Es decir, ellos todavía tenían en su idiosincrasia la visión de, el imperio. Eso fue otra de las razones que hace que... Pero bueno, todas estas condiciones hacen que la humanidad le dé la espalda al constitucionalismo social y se vayan del lado del totalitarismo, fascista y nazi. Esos fueron los dos que vimos en la clase, pero también hay un totalitarismo que fue el franquismo, que también jugó un papel importante en el dominio de España y en el concierto de Europa, pero que no participó en la Segunda Guerra Mundial y su construcción fue una construcción que se da después de toda la Guerra Civil Española.
Pero en este caso, para el totalitarismo fascista y nazi, pues tienen eh, como son el resultado de todas las condiciones que les venía describiendo anteriormente. Después ustedes van a poder ver todo esto porque les voy a dar la presentación, ¿verdad? En Italia aparece Benito Mussolini, que era un periodista anteriormente socialista y que de alguna manera funciona como un contratista de paramilitares para lograr mantener el orden en Italia. Fue las revueltas revolucionarias desde las fábricas, desde toda la intelectualidad orgánica en términos de Gramsci, y de hecho Gramsci estaba ahí también, estaba movilizando Italia hacia una realidad comunista. Se estaban acercando más al comunismo que a otra visión, que era todavía en ese tiempo monárquica. En Italia había un rey. Pues este rey le da el poder y le da la oportunidad, por así decirlo, a Mussolini para que reprima sin piedad a los comunistas, los aniquile y posteriormente instaure un nuevo régimen. Y él así lo hizo, ¿no? Para mediados de los 20, Italia ya estaba bajo el ejido del fascismo y la visión de Benito Mussolini y la construcción otra vez del Imperio Romano. Y Benito Mussolini que hizo varias cosas, entre estas darle de vuelta el poder y la independencia al Vaticano para que pudiera ser un estado aparte y no ser parte de Italia. Y por otro lado, pues Hitler, ¿verdad? Que pretendía seguir el mismo camino que Mussolini, pero en Alemania las cuestiones fueron mucho más difíciles. La socialdemocracia no se lo permitía de una manera tan rampante como sucedió en Italia. En Italia este era el camino abierto, mientras que en Alemania no era así. Bueno, ¿qué pretendían ambos, no? Esto era algo que también lo explicamos en otra presentación que también está disponible en el Classroom, si quieren verla, está en PDF. Pues por un lado, revitalizar los pasados gloriosos. En Alemania, el Tercer Reich, y en Italia, la idea de Roma imperial, es decir, el Imperio Romano. La visión de la política va quedando solo para un partido, aunque no era una democracia centralizada porque no anulaban a todos los demás partidos, los dejaban pero solo de fachada, por así decirlo. Funcionaban bajo la lógica del partido fascista o del partido nazi. Y por otro lado, había una visión militarista de la realidad. Ellos organizan a toda Italia y a todo el Estado a partir de regimientos y a partir de la lógica militar. Y Alemania también. Hay ahora varios países que todavía quieren seguir esa misma dinámica, es decir, la del ordenamiento militar para el Estado, porque supuestamente los ejércitos funcionan mejor. Esa frase ya la habrán escuchado mucho en Guatemala, ¿no? Que las Fuerzas Armadas son las únicas que funcionan en el Estado. Pues la idea es entonces transformemos al Estado en un ejército. Por otro lado, se vuelven unos maravillosos manipuladores de la comunicación de las masas. Por primera vez se establecen manuales para la manipulación de la propaganda, en el caso de Goebbels, que era impresionante, en el caso de Mussolini también, y pues ya a partir de ahí esa sistematización de la imagen, que también va acompañada del surgimiento de algunos recursos tecnológicos como la televisión, o la radio en ese momento, pues o el cine, ¿verdad? Que era lo que más tenía impacto en ese tiempo, se van volviendo ya claves para el avance de toda la propaganda y esta nueva visión de la comunicación política. Creaban enemigos falsos, ¿verdad? Invisibles, extranjeros, todos. En Italia era el comunismo internacional, pero era un enemigo que estaba ahí presente, que era los comunistas organizados. En Alemania, pues también habían enemigos invisibles, extranjeros, internacionales. Solo como dato para comentarles que ahora que está de moda la teoría de la conspiración y todo esto, que hay una élite Illuminati, judía, masónica, homosexual, eh, reptiliana, tratando de llevar los caminos del mundo e inventándose pandemias cuando en realidad no hay. Todo esto parte de una lógica fascista de la realidad, es decir, ver la realidad desde los ojos del fascista. Y el fascista hace eso, crea miedo, crea temor, manipula masas y lo hace a partir de la creación de enemigos que no existen. En Guatemala también se hace profusamente. En el tiempo de la guerra fue la creación del enemigo interno. Y ahora ustedes lo pudieron ver con sus ojos en el periodo de Jimmy Morales, que estuvo fuertemente influenciado por militares, que también había esta construcción de conspiraciones internacionales contra Guatemala, que Guatemala está haciendo aquí o allá. Cada vez que ustedes vean que Guatemala está despuntando en el mundo
por X o Y circunstancia, o que en el mundo hay enemigos que no quieren a este país, les está hablando alguien desde la retórica y la lógica fascista. ¿Por qué es eso? ¿No? Por lo regular son los ejércitos, la gente militar. Ahora se pregunta alguien, ¿todos los ejércitos son fascistas? Pues en su contenido y en su esencia, no, pero estas prácticas son bastante puntuales y bastante socorridas entre las Fuerzas Armadas de todo el mundo. En Alemania establecen la lógica del odio racial contra los judíos, contra los gitanos también, contra los masones, contra los homosexuales, discapacitados y todas las personas que no entraban en la lógica de la raza aria y de la humanidad superior. Incluso hasta hubo lecturas y relecturas de libros interesantes como los libros de Federico Nietzsche y fueron puestos en la lógica nazi. Es decir, el superhombre de Nietzsche estaba llamando en teoría a la aniquilación de un humano inferior por parte de un humano superior. Y en Italia no fue tanto el odio racial, pero sí fue el odio ideológico, religioso, ¿verdad? Contra los comunistas, los sindicalistas, los intelectuales, y la instauración de un imperio cristiano romano. Después de esto, cuando se acabó, pasó la Segunda Guerra Mundial, ya ustedes sabrán qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Es un momento de crisis de la humanidad, de desastre global, pues pasamos a otra cosa y empieza la Guerra Fría y también hay una movilización del poder hacia otras esferas. En ese caso queda la Unión Soviética y por otro lado Estados Unidos y la visión occidental. Y Europa, ¿no? Que está en medio de todo esto. Y por ahí pues aparece también la China por primera vez con este acercamiento. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? ¿No? Bueno, aparece la China como el nuevo, el nuevo baluarte revolucionario, llega con la revolución de Mao en 1949 y esto pues lo hemos explicado bastante en otras presentaciones, todas virtuales, ¿verdad? Porque a partir de acá fue cuando ya empezamos con esta lógica virtual, ya fue el cierre de la universidad. Y pues acá desde 1949, ¿no? Se rompe con la lógica monárquica dinástica que ya venía dándose y se instaura una república. Inmediatamente empieza el régimen de la democracia centralizada. Solo un partido, pero en China pues no aniquilan de inmediato a las clases sociales, aunque siguiendo la lógica soviética, después de 2 años sí deciden encarcelar a todos los que ellos perciben como capitalistas y a los de izquierda que han traicionado al régimen de Mao. Posteriormente entran a la dinámica del salto hacia adelante, ¿verdad? Esto era cuando se separan de la Unión Soviética y sus planes quinquenales, y el salto hacia adelante pues se transforma en ese fracaso tremendo y hambruna y casi que genocidio en contra del pueblo chino por parte de Mao Zedong, ¿verdad? Esta es la última parte a la que llegamos. Después habíamos hablado de la Revolución Cultural China y de todo lo relacionado con el culto a la imagen. Incluso una de las preguntas del video era si se estaba creando acá un culto a la personalidad del presidente y eso iba a traer consecuencias después, que ya las estamos viendo, ¿no? Hay un desfase entre la actividad del gobierno y la realidad eh, que tiene bastante que ver con ese empoderamiento y entronamiento que se ha hecho a alguien unipersonalmente. Incluso hasta ustedes pueden ver ahora en los banners del gobierno, ese gobierno de Guatemala y abajo está el nombre de él. Entonces ya se va generando esta lógica del el culto a la personalidad y se le van otorgando capacidades espirituales y académicas que no tienen, ¿no? Pero así es como se va haciendo todo esto. En China, pues sucede, ¿no? Que está el gran salto hacia adelante, es un fracaso, mueren, los chinos no registran más de 8 millones de personas, pero los disidentes chinos están hablando incluso de 45 millones de personas que mueren de hambre en esos años. Y posteriormente se termina este experimento del gran salto hacia adelante, no logran la industrialización de China, no logran caminar tan rápido hacia donde querían ir, y viene el proceso de la revolución cultural. En la revolución cultural es de preguntarse si la democracia centralizada se transforma en una dictadura socialista, porque al final eso para haciendo, ¿no? Con la figura de Mao, que era tan potente en ese puesto, y que se transforma en el todopoderoso de China. Después ya vendrá la apertura en los años 80, ¿verdad? Y pasamos finalmente
a lo de Cuba. Pero bueno, por hoy terminamos con este tema del resumen. Todavía hace falta una parte más para el día viernes y les voy a también a incorporar la hoja de trabajo para que ustedes la puedan ver y la metodología. Va a ser una resolución bastante eh, sencilla, ¿verdad? No va a ser muy complicada porque creo que ya a estas alturas pues ustedes tienen bastante claridad de todo lo que hemos visto en el curso. Por aquí pregunta David, dice un documento que recomienda en cuestión a la delegitimación de esa élite. ¿De cuál élite le preguntaría? Si lo pudiera decir aquí. Es